vengo a compartir un testimonio a partir del testimonio de otros que yo recibí. Entonces, ¿cómo la palabra nos llega? Hay en el libro de la Biblia muchas personas que dejaron escrito cómo la palabra les llegó. Muchos son relatos que podríamos llamar de vocación, como de profetas. Dios le dijo a Abraham, Jeremías, Isaías, y uno tiene una experiencia de Dios y un sujeto personal. Bueno, esto fue un privilegio de algunos que sintieron directamente la voz de Dios que los tomaba y los llamaba. Bueno, normalmente la palabra de Dios no llega así. Llega a través de muchas formas, mediaciones, signos que uno tiene que tratar de discernir. No es que de golpe no se levante y dice, Dios me dijo que yo tenía que ser cura. Yo tardé 3 años, para ver si las distintas señales que iba teniendo, si las cosas que me iban pasando, pero había otras cosas que no encajaban, entonces ruidos. Entonces también hay que escuchar los ruidos. Por supuesto que hay que escuchar los ruidos. Porque Dios habla en el silencio, pero también en el ruido. Querer acallar el ruido puede ser no escuchar un grito, un gemido, un clamor, que como no encuentra la armonía para decirse pacíficamente, lo tiene que decir haciendo ruido. No le pasa con sus hijos y con sus nietos, no le pasa con sus amigos y con su patria, que gime y habla con los ruidos y los gritos, porque a veces no encontramos la manera más serena de poder escuchar y hablar. Todo está en la Escritura. Dios grita, el pueblo grita. Dios se calla, el pueblo pregunta, espera, silencio. Jesús muere gritando, Dios mío, ¿por qué? Todo eso es lenguaje de Dios, es palabra de Dios. Entonces, voy a tomar un ejemplo donde no es Dios el que habla apareciéndosele a alguien, ni Jesús el que andando por Galilea se encuentra con alguno y le dice lo que tiene que hacer. Voy a tomar un ejemplo de la época en que Jesús ha vuelto al Padre y su iglesia en la tierra está tratando de ver qué tiene que hacer. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Vamos con Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe es uno de los 7 que, como hablaba griego, fue elegido por la comunidad para ocuparse de los que estando en Jerusalén, porque hablaban griego, no se entendían con los que estando en Jerusalén hablaban arameo. Y Felipe, que apareció como el gran evangelizador, termina desautorizado, porque fue a la ciudad espectacular, porque se mandó solo, porque no tuvo al Espíritu Santo. Entonces empieza fracasando. Los apóstoles vienen y arreglan la cuestión de Samaria, pero Felipe se quedó ahí. Entonces, ¿cómo volver a poner a Felipe en el lugar de un verdadero discípulo y misionero? Entonces, esta segunda parte del capítulo 8, vamos a tener el estilo de Dios para reencauzar en la misión a Felipe. Dice así el texto. ¿Ven? El ángel del Señor dijo a Felipe. Ángel del Señor es una figura que en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece cuando alguien está preso. Es el que libera de la cárcel, el ángel del Señor. Hay muchos ángeles en la Biblia, pero en los Hechos de los Apóstoles, el ángel del Señor es el que se mete en la cárcel y libera a los que están encarcelados por el Evangelio. El símbolo es que Felipe está como preso. Entonces, el ángel del Señor lo llama y dice, levántate, y ve hacia el sur,
por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, ese es desierto. Él se había ido al norte, a Samaria, a la ciudad. El ángel lo manda al sur, al desierto. Primer paso de conversión. Cambiás de dirección. Vos te fuiste al norte, te mando al sur y vas al desierto, por un camino desierto. Y no le dice nada más. No le dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, nada. Te vas al camino desierto, punto. No hay meta indicada. No, te vas al desierto. Él se levantó y partió. ¿A dónde? Suena esto, ¿no? Abraham, ¿no? Te vas. Se levantó y partió. Y aquí que un varón etíope, eunuco, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, había venido a adorar a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Ahí tenemos este personaje. No hace falta indicar lo que es un eunuco, ¿no? Bueno, pero en aquella época esto era impresionante porque a los chicos lindos, de chiquitos, de las clases altas, los soberanos, sobre todo el mundo helenístico y oriental, los querían mantener lindos y sometidos. Entonces los castraban. Entonces mantenían una voz preciosa y unas facciones de niño durante toda la vida. Y como eran castrados, dependían de que los señores les dieran vida, les dieran un lugar. Algunos llegaban a ser tan importantes como este señor, que se ocupaba del tesoro. Pero este es el punto, no es simplemente una cuestión, vamos a decir, genital, sino una cuestión de dominio, de necesidad de depender absolutamente de alguien que me quiere lindo y por eso me castró. Es un sometimiento terrible. Esta es la situación. Este hombre, alto funcionario, había ido a adorar a Jerusalén. Que sí que no era judío, claramente, pero tenía una simpatía con el judaísmo, es etíope, y por supuesto en el templo no lo habían dejado entrar, porque un castrado no puede entrar en el templo. El templo es para gente que está entera, dice la Torá de Moisés. Te podés quedar adorando en el borde, pero al templo no entras porque estás castrado. Además, los judíos tienen una particular aversión al tema de los eunucos en su propia tradición. Bien, este hombre que había ido está volviendo de Jerusalén a Gaza y va leyendo en un carruaje. Por supuesto que como la lectura era en voz alta, porque la lectura silenciosa es muy posterior, el que está por ahí escucha que él va leyendo y sabe lo que lee. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y pégate a su carruaje. El Espíritu es el ángel. Uno puede decir, ¿es el mismo y le cambió el nombre? No, porque Felipe ya no está encarcelado. Entonces, como salió de la cárcel y se puso en camino, puede escuchar al Espíritu Santo. Entonces, es sutil la cosa, es muy sutil. Pero Dios primero te libera y liberado de la prisión, estás abierto para escuchar al Espíritu Santo. Entonces, acércate y pégate a su carruaje. Felipe fue corriendo. Felipe, judío, tiene que acercarse a este etíope extranjero. Y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo podría si nadie me guía? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Marco el camino de Felipe. Felipe escuchó al ángel que lo mandó a ponerse en camino, escuchó al Espíritu Santo que le dijo, acércate, y después escuchó la realidad. Escuchó lo que el otro iba leyendo. Entonces está
escucha lo que pasa antes de hablar él. Él tiene algo para decir, claro, tiene el Evangelio, pero primero escucha la realidad y a partir de lo que escucha, no propone, sino que le pregunta, ¿entendés lo que estás leyendo? Sí, entra en diálogo con la situación del otro. Y como el otro es tocado en su situación, me está preguntando precisamente lo que estoy haciendo, sin decirle cómo me hablas, quién sos, cómo te llamás, por qué te metés, es asunto mío. No. Entra espontáneamente en el diálogo. No, ¿cómo voy a poder entender si nadie me guía? En la pedagogía, esto es Sócrates en clave cristiana como Jesús en Emaús. Este relato es un eco de Jesús en los peregrinos de Emaús. ¿Cómo podría? Y entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Entonces Felipe, que camina, corre, se pega, es invitado. Vení y sentate. Ahora estamos los dos en el carro. Te hizo parte de mi mundo. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia, su descendencia, ¿quién la contará? Ya que su vida es arrancada de la tierra. Este texto lo conocemos, está en el libro de Isaías, es el llamado canto de los siervos del Señor, el cuarto canto del siervo del Señor, que leemos el Viernes Santo en la celebración de la cruz, que habla del servidor sufriente, aquel que va a entregar su vida para que otros tengan vida. Es un texto de Isaías. Entonces, el texto no dice, y el etíope le pregunta, Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando por esta escritura, le evangelizó a Jesús. Entonces Felipe llega a anunciarle el evangelio, pero a partir de lo que está leyendo, comenzando por esta escritura, que es lo que el hombre estaba leyendo. Ahora, ¿estamos hasta acá? Yo quisiera que volvamos un minuto a qué es lo que el hombre estaba leyendo. Entonces, por un segundo, difícil, imagínense que ustedes son castrados, de chiquitos, y leen un texto que dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca, en su humillación le fue negada la justicia, su descendencia, ¿quién la contará? Ya que su vida es arrancada de la tierra. ¿De quién habla este texto? ¿Por qué este texto lo toco? El texto no dice el profeta Isaías. El texto habla de alguien a quien le han hecho esto y el hombre está ahí diciendo, ¿de quién? Decime, porque este texto me está tocando lo que me hicieron a mí. ¿De quién habla? El texto escritura de Isaías y el texto vida del eunuco se han encontrado, pero falta quien pueda ayudarlo a que a partir de ahí encuentre a Jesús. No que se haga judío, discípulo de un profeta que vivió hace 5 siglos u 8 siglos, sino que encuentre el Evangelio, le evangelizó a Jesús. Jesús llega a partir de la situación de 2 texturas, porque eso es texto es tejido, 2 tejidos, el tejido de palabras que está en un libro y el tejido de vida que está en el eunuco. 2 tejidos se encuentran, se entrelazan, pero alguien
tiene que ayudar a que a partir de ahí se entienda el Evangelio que es Jesús. A partir de ahí le evangelizó a Jesús. Entonces, vuelvo, andando el camino, volvieron al camino, llegaron al lugar donde había agua. El desierto significa despoblado, así que no hay mucho, pero hay. Entonces el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Se ve que, claro, como le habló de Jesús, le habló del bautismo, porque evidentemente, entonces, ¿qué me impide? Porque allá me impidieron. ¿Ustedes también me van a impedir? ¿Ven? En el templo yo no pude entrar. Ahora, acá, ¿me van a impedir? ¿Qué me impide? Está acostumbrado a que le impidan. Te pregunta, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué me impide? No te impide nada, hermano, no te impide nada. Entonces, ordenó que detuvieran el carro. Ambos descienden. Los movimientos son impresionantes, ¿no? Anda al sur, corre, se pega, sube al carro, comparte, porque el otro lo invitó. Ahora, bajan juntos. Y bajan juntos hasta el agua. No es que Felipe se queda en la orilla y dice, baja vos, y yo te tiro desde acá. No. Descendieron hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, no sea cosa que se la crea, que esta vez le salió todo bien, y el eunuco no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Lleno de alegría por lo que le había pasado, siguió siendo eunuco. El bautismo no le reintegró corporalmente lo que le habían quitado, pero le dio una alegría nueva, una pertenencia, una inclusión, una felicidad, que él vuelve a su trabajo con el cuerpo que tiene, pero ha vivido una experiencia renovadora. Felipe se encontró en Azoto y entonces, por donde atravesaba, iba evangelizando. Ahora sí, aprendió cómo se evangeliza. Les cuento un detalle técnico muy divertido. En las Biblias probablemente encuentren que entre el versículo 36 se salta al 38. Cuando los pusieron versículos en la Biblia, saltearon porque el texto tenía el versículo 37, que solo tienen manuscrito del siglo III, que no les va a llamar la atención porque dice, Felipe dice, ¿qué me impide? Dice, si cree de todo corazón es posible. Creo, afirmó, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro, le faltaba la profesión de fe, porque antes del bautismo hay que hacer la profesión de fe. Entonces los liturgistas dijeron, no había hecho profesión de fe, entonces hay que poner que primero haga la profesión de fe y después lo bauticen. Praxis bautismal de la iglesia primitiva, metido en el texto, que no hace falta que lo diga. ¿Se entiende la idea? No hace falta que profese porque ya está en el camino hacia la salvación y la alegría del Evangelio. Bueno, este es el encuentro de la palabra. Así a este hombre le llegó la palabra que estaba en su propia vida sin poder ser entendida, que estaba en un texto que leía sin entender y que a partir de alguien que estando ahí enviado por el Espíritu Santo pudo finalmente recibir, y eso lo hizo ser recibido. Él recibió, subite a mi carro, contame, y después lo recibieron con el bautismo en la gran familia de los que compartimos esta fe, este evangelio. Todos en nuestra historia cristiana, todos, tenemos, a veces fue una línea de un canto, de una canción, a veces fue un pedacito de una parábola, un versículo de un salmo, que uno sintió, esto Dios me lo está diciendo a mí, ahora, esto lo dice para mí, de San Pablo, lo que sea. ¿Se entiende la idea? La idea es esa. Hubo palabras que nos han
tocado. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué palabra fue? Y me quedo volviendo al corazón eso.